Señor Stranquis, muy buenas. Hola, muy buenas, Julio. Muy buenas, ¿cómo está usted? Pues mira, aquí estoy ahora recién llegado a casa, hace un ratito. Bueno, como tú escribes de todo en tu cuenta y además aciertas muchas cosas, pues primero felicitarte por ese trabajo en la cuenta, señor Stranquis, y por la otra parte, bueno, se ha hablado del tema hoy de Cristiano Ronaldo. Me ha sorprendido mucho que el propio Joaquín Prats en Telecinco dijera que está hecho, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay que mantener cierto escepticismo, ¿no?, la situación. Pero bueno, tú has ido anunciando estas operaciones y has ido comentando. ¿Qué nos puedes decir? A ver, yo lo primero que os quiero comentar es que yo no me dedico al periodismo. Yo soy un chico que ha estado metido en el fútbol y a raíz de ahí pues he conocido mucha gente de fútbol y amigos y ciertos contactos que mantengo todavía de cuando jugaba para el fútbol. Lo de persona y lo de Cristiano Ronaldo, que está buscando para un futuro adquirir un club. Y esto es por la noche, ¿vale? Y esta persona me dice, es el Valencia. Está interesado en el Valencia. O sea, yo con esta persona quedo para el día siguiente para comer, como con él, y ya me va comentando un poco más por lo que he ido publicando. ¿Cuándo se da esta reunión, más o menos? ¿Cuándo sucede todo esto que te comenta tu amigo? Esto, si no me equivoco, yo me reúno con él alrededor del día 21... ¿De qué mes? 21 o así de febrero, 22. Ahí a partir de ahí él va comentando, pero claro, después le sigues la cuenta. Por ejemplo, ahí ponía que Vinicius renueva en el Real Madrid. No es una cuenta... sí, no es una cuenta... Yo aconsejo que se siga, porque sí que es verdad que acierta muchas cosas. Y me llamó la atención, entonces... no es una cuenta exclusiva del Valencia ni del Real Madrid, es una cuenta en la que me dedico a hablar de todos los equipos a los que puedo abarcar, y cuando tengo alguna información de algún equipo pues la doy. ¿Tú cómo ves esas posibilidades y todo lo que se ha hablado hoy, o ese rumor insistente que va increciendo, como se suele decir, de la compra del Valencia o la venta de Peter Lim a Cristiano? A ver, yo creo que está todo bien encarrilado. De hecho, como sabía que hoy iba a hablar contigo aquí, no he querido tampoco poner dos detalles que tengo sobre lo de Cristiano y el Valencia. No lo he querido anticipar. Uno es que el príncipe de Arabia, Mohammed bin Salman, va a querer hacerse con el Valencia sin compartirlo con el príncipe de Johor. O sea, el príncipe de Johor lo podía... Vale, esta operación, que en un principio podía ser a dos bandas, simplemente sería Arabia Saudí y Cristiano Ronaldo. Y luego, a mí lo que me dice esta persona, porque justo he hablado con él hoy sabiendo que íbamos a hablar del tema, es que Cristiano le ha comunicado a Mohammed bin Salman que Lim va a dar el ok. A final de temporada hay una reunión prevista para principios de junio. Sí, porque la liga acaba en mayo, pues lógicamente, claro, si hay que hacer algunas operaciones en junio, si van a entrar. ¿Descartarías la participación del príncipe de Johor porque el príncipe de Arabia Saudí dice que no lo quiere? ¿O? Por lo que me han comentado, al 100% ahora mismo. Si está Arabia Saudí, no estará el príncipe de Johor. ¿Miguel Martínez? Sí, y nada, yo quería también saber, has comentado que el príncipe de Johor descartado, el príncipe de Arabia Saudí, creo que es el mismo propietario que el de Newcastle, ¿estoy en lo cierto? Creo que sí, creo que tiene el Newcastle, no sé si es el máximo accionista o lo tiene totalmente en todas las acciones, pero esto no va a evitar que pueda comprar el Valencia. Hay grupos como el del City, en el que hay varios clubes, mientras que no se pisen los intereses, por así decirlo, y no me extrañaría que aún teniendo el Newcastle fuera a comprar el Valencia. Pues descartado el príncipe de Johor y comentándome esto, ¿Peter Lim estaría fuera del Valencia en su totalidad, según lo que te lleva a ti, o compartiría acciones? Si Mohammed bin Salman se queda el Valencia, va a ser el 100%. Vale, o sea que Peter Lim... Es mi teoría. Yo creo que Lim, mi punto de vista, no va a vender por un tema económico, ¿vale?, sino que puede vender porque el príncipe de Arabia Saudí le ofrezca un negocio a Peter Lim a nivel mundial
donde Peter Lim gane muchísimo más dinero. Eso ya no tengo yo esa información, la verdad. Eso no lo sé. Lo que sí que sé es que el príncipe de Arabia Saudí sí que está interesado. De hecho, es un proyecto que le presenta Cristiano, en el que, en principio, como os digo, iban a participar tanto el príncipe de Johor como Arabia Saudí, en este caso Mohammed bin Salman. Es un proyecto que interesa a Arabia Saudí, adquirir un club en España, un club como el Valencia, que ahora porque está pasando por estos malos momentos, pero es el cuarto, quinto, tercer mejor equipo de la Liga Española. Y evidentemente es un club con una masa social enorme, un campo nuevo que va a ser una pasada. En Valencia, y lo digo porque lo conozco, son del Valencia, es un caramelo de verdad para alguien que pueda meter una buena inyección de dinero y subirlo para arriba. La fuente con la que te reúnes, la que comentas que sabe todo esto, ¿es de Valencia y está ligada al Valencia Club de Fútbol? ¿Podrías más o menos...? Ahora mismo no. No. ¿Ha estado? No. ¿Ha estado ligada al Valencia Club de Fútbol? Ha sido futbolista con mejor carrera que la mía. Pero tampoco quiero decir en qué club ha estado porque, como sabéis, No sé, yo esto lo hago por pasarlo bien. Tengo mi cuenta esta simplemente por hablar de fútbol, comentar con vosotros, con quien sea. Sí, la cuenta es en pero X, no quiero... es @footdestrangis, ¿eh? Exacto. Footdestrangis y tal. Vale, y Cristiano sería como la cabeza visible, ¿no? Aparte sería el príncipe, pero Cristiano estaría como la cara visible del Valencia Club de Fútbol. Exacto. Presidente Además, yo, Cristiano presidente sería yo. una fuente, o sea, sería lo que llamaría a patrocinadores, a inversores. Pero no sería el presidente. No sé si sería el presidente o esperaríamos a ver en qué función desempeñaría, pero Cristiano tendría unas, aparte de las acciones del Valencia. Ya. Vale. ¿Y Jorge Méndez, dónde queda todo esto? Jorge Méndez, la verdad que no sé si salió desmintiendo hace poco la posible compra de Cristiano. Sí, dijo algo en un comunicado. Creo que lo publicó Levante. Sí, por eso preguntaba. Porque como Jorge Méndez Sinceramente, también... Jorge Méndez no tiene autoridad para desmentir esto. Y también creo que el que salga desmentido por una persona como él puede detrás de eso es que hay algo. Sí, o sea, que se ponen nerviosos y salen a desmentir, ¿no? Lo que quiere decir, porque al final... Claro, porque esto no debería haber salido. Ya. En un principio esto no debería haber salido. Vale. Porque esto puede incrementar, digamos, el precio del club, porque si Cristiano está interesado, puede haber ahora grupos que digan, hostia, si Cristiano está interesado, porque es interesante. Cristiano tiene, digamos, apalabrado con Peter Lim lo que sería el precio. Y claro, contra más se hable de esto, se puede encarecer más. Del 1 al 10 o al 100, ¿en qué porcentaje está encarrilado este movimiento? ¿Te atreves a decir algún Yo porcentaje? creo que Cristiano lo cree al 90%. Que Peter Lim luego haga lo que tenga que hacer, veremos. Yo me fío de la fuente que me habla de la parte del entorno de Cristiano. Esa fuente que tienes tú no es por averiguar nada, simplemente por curiosidad. Ese jugador... No, solamente puedo decir que lo podemos llamar D. Podemos llamar D. De Strangis. No. ¿Jugó en el Valencia? No. ¿No jugó en el Valencia? No. Creo que me estás confundiendo, ¿eh? Creo que sí. Pero bueno, aquí lo importante es más que jugó en el Madrid. Ese jugador más que que tú ha jugado dices... en el Valencia, es una persona que hoy en día está metida en el mundo del fútbol. Sí, Sí, tiene un puesto importante sí, en uno de los equipos fuertes de la liga. sí. Y no puedo decir más, es que no puedo decir más. Vale, pero que está trabajando en estos momentos en un club importante de la Liga Española, ¿no? Sí. Vale, Perfecto. Oye, pues señor de Strangis, porque no tenemos así mucho nada. tiempo más, pero si no podíamos hacer un maratón. Pues si quieres repetir, Nada, cuando si quieres quiera, repetir ya los sabes, titulares... Un placer estar con vosotros. Claro y que sí. alguna vez Si tú nos das queréis, permiso, te podemos pues seguir, vamos a... te podemos seguir Sí, llamando de vez en cuando. Cuando quieras. queráis.
Oye, un placer, ¿eh? Un fuerte abrazo, inmenso. Igualmente, un abrazo. Amun Valencia. Bona nit. Bona nit.